Damos la bienvenida, un placer que esté aquí en Señal de Mercado, a Pablo Moldován, que es el director de la consultora CP y también economista, recibido en la UBA. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Gustazo hablar con vos. Bueno, lo mismo digo. Bueno, la semana pasada tuvimos la novedad del dato del mes de mayo, 2,1%. ¿Cómo lo analizás, Pablo? ¿Veías un dato que iba a ir en ese sentido? El mercado había especulado con un 2,3, o sea, fue mejor de lo proyectado, pero al mismo tiempo ya estás viendo algunas señales en junio que te den la pauta de que se perfore ese 2%. ¿Cómo lo analizás? A ver, sí, nosotros efectivamente estábamos en línea más o menos con el mercado, en torno a los 2,3, 2,4 para el mes y el 2,1 fue una sorpresa positiva. Sí, en términos más de una mirada un poquito más con un horizonte temporal un poco más grande, sí, nosotros lo que tenemos es ahora el inicio de un proceso donde el mes de junio y julio probablemente sean meses de más tranquilidad en términos de desinflación. Nosotros estamos trabajando con una proyección para junio de 1,9 y también con un número que, nada, todavía es pronto para empezar a pensar julio. Ahí faltan muchas decisiones en términos de política económica, en términos de cómo el gobierno va a manejar algunos precios regulados y demás, pero donde julio también podría ser un mes bueno, con un número levemente por debajo del 2 o en torno al 2. Entonces, efectivamente lo que estamos entrando es en una etapa un poco más tranquila para el programa. Yo te venía escuchando, efectivamente el programa económico actual de Argentina es un programa económico que cuando la inflación sube, sufre mucho y es un programa que se pone muy recesivo. Cuando la inflación baja poco, el programa económico se pone con una tendencia al estancamiento y cuando la inflación baja mucho es cuando las variables económicas empiezan a poder oxigenarse. En ese contexto, nosotros lo que vemos es un periodo en los próximos meses donde la inflación, nada, se modera y empieza a bajar poquito, pero que no necesariamente eso alcanza para darle algo de impulso a los ingresos que vienen todavía muy pisados por la propia estrategia del gobierno. Pablo, y ahí si te pregunto por las causas en las cuales este proceso encontró por lo menos cierto alivio en el mes de abril, en el mes de mayo, ahí por supuesto algo está vinculado al dólar, ¿no? O sea, el ancla es muy importante para el gobierno, por más que diga que el dólar flota, sabemos que el Banco Central de hecho está comprando reservas, tratando en algún punto de que no caiga más, pero habíamos tenido en el inicio de junio un cierto rebote que fue parcialmente revertido, si querés, en los últimos días. ¿Es clave ahí, crees vos, la dinámica del dólar y cómo lo ves para adelante? Justamente porque está en vínculo directo con la inflación. Sí, totalmente. A ver, hoy en Argentina tenemos un proceso inflacionario que se explica más del lado de los costos que la demanda, ¿no? Vos viste que Claro. los economistas generalmente como se abren en dos grandes escuelas donde piensan el proceso inflacionario y piensan de dónde viene, y eso puede venir del lado de la demanda o del lado de la oferta. En el caso argentino, la verdad que estamos con una economía que viene creciendo muy poco, donde los indicadores de producción, de capacidad instalada, los indicadores del mercado de trabajo muestran que es una economía que está bastante anémica en términos de crecimiento. Entonces, la dinámica del proceso inflacionario se piensa más desde los costos y la oferta. Y ahí tenemos como lo que venimos es de un proceso donde tuvimos un par de shocks puntuales, que arrancó con el tema de la carne, pero al cual se sumó también un ajuste de tarifas que puso sobre la mesa el propio gobierno a principio de año, y vino después el shock energético con fuerte impacto sobre la nafta. Digamos que una vez pasado todo ese proceso, empiezan a operar de nuevo las dos anclas fuertes con las que viene operando el programa económico, que desde nuestra perspectiva son salarios y dólar, ¿no? El gobierno de alguna manera retóricamente habla mucho de el ancla fiscal y monetaria. Nosotros lo que vemos es que en la práctica la estrategia de desinflación se basa en mantener el dólar y los salarios, dos componentes de los costos muy importantes, bien controlados y tratando de mantenerlos, sobre todo casi siempre por debajo del 2%. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos es que esas anclas empezaron a estar operativas y a cumplir su rol después del shock que tuvimos, medio de estos shocks sucesivos que tuvimos en los últimos meses, y efectivamente que tienen algún margen para aportar algo más en los meses que vienen. A partir de eso, después el horizonte se empieza a ser más complicado, porque uno lo que ve hacia adelante es que ya una vez entrado julio, agosto, el mercado de cambios en Argentina se empieza naturalmente a tensar, hay que ver cómo reacciona un poco
la dinámica cambiaria financiera a esa etapa. Que pasa hoy el mercado cambiario desde nuestra perspectiva viene funcionando fundamentalmente con un ancla que ha sido muy potente, que son las propias compras del Banco Central. Es decir, en la medida que el mercado ve al Banco Central comprando, es como que se tranquiliza en términos de lo que puede pasar con el dólar. Vamos a entrar probablemente hacia finales de julio, agosto, en una etapa donde eso va a ser un poco más complejo y hay que ver cómo se acomoda. Y efectivamente ahí aparece un signo de pregunta respecto de en qué medida el gobierno va a poder mantener el ancla cambiaria y sostener el proceso de desinflación un poquito más allá después de agosto. Naturalmente esto igual es un proceso que nosotros no lo estamos viendo tampoco de una manera ni traumática ni disruptiva, es decir, lo que sí esperamos es una situación de mayor tensión en el precio del dólar. Algo de eso empezamos a ver en los últimos días de mayo y en los primeros de junio, donde el gobierno tuvo que intervenir en futuros o vendiendo cobertura a través de dólar link para suavizar la suba del tipo de cambio. Y bueno, nada, lo que vemos, esperamos más ahí hacia esos meses es un proceso donde eso se puede volver más intenso y eso tenga algún impacto sobre la dinámica de precios. Como te decía, eso convive además con lo que estamos viendo en términos de salarios, donde sí lo que vemos ahí es una pauta salarial muy rígida, muy dura, muy amarreta, desde el lado de los ingresos para el grueso de los trabajadores, que sigue operando como un factor de control de la nominalidad en Argentina. Ahora, eso se va a mantener porque es muy relevante justamente para hacerte la siguiente pregunta y tiene que ver con la reactivación de la economía. Ya venimos contando, estamos cansados de decirlo, funciona a dos velocidades. Al mismo tiempo, esas velocidades que funcionan fuertes, minería, agro, energía, no son las que más empleo generan. Yo estaba comentando recién el dato de empleo del mes de marzo que dio otra vez una caída y bastante llamativa, ¿no? Porque hasta cayó el monotributo, que venía siendo, si querés, de los segmentos que más sólidos estaban, entendiendo que mucho empleo formal privado asalariado iba a correrse, o se estaba corriendo para ese nicho, y esto ni siquiera pasó en el mes de marzo. ¿Ves algo ahí distinto para los próximos meses con el salario, que le empiecen a ganar a la inflación y ahí eso alcanza para que veamos algún tipo de reactivación en la economía o no? No, esa parte a nosotros nos cuesta ser optimistas y nos cuesta desde los datos y nos cuesta desde lo que nos viene mostrando el gobierno que hace. Es decir, para que te des una idea, nosotros tenemos un seguimiento bastante pormenorizado de las paritarias del sector privado formal, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que hacia adelante el grueso de las paritarias están negociando salarios en torno al 1,8. Con lo cual, para que haya algún margen de recuperación, no alcanza ni siquiera con que la inflación perfore el 2. ¿Sí? Y te diría más, si por alguna cuestión que se nos escapa al análisis, la inflación empieza a bajar mucho más, también lo que tenemos es el recuerdo de que el gobierno, cuando le pasó eso, lo que pasó a hacer es a exigir más la pauta salarial y bajarla aún más. Entonces, nosotros no vemos mucha posibilidad de que esa dinámica cambie. Y eso lo que nos pone a nosotros es un escenario que en términos de actividad económica pone a la economía argentina en un escenario más de estancamiento, ¿no? Naturalmente es un estancamiento un poco como con estas dos velocidades que vos decías, donde hay un par de sectores que les va muy bien, pero que en términos de la sensación del grueso de la población es una sensación más de estancamiento o recesión, porque en términos demográficos y en términos geográficos, el grueso de la población juega sus ingresos dentro de la parte del PBI a la que le va mal. Entonces ahí no vemos muchas posibilidades de mejora. Incluso esto que vos planteás en términos de lo que se empieza a ver en el monotributo, yo creo que también enciende algunas alarmas en términos de lo que puede ser el mercado de trabajo. Nosotros estamos muy acostumbrados a que la destrucción de empleo en los últimos meses viene como acompañado de un aumento de formas de empleo vinculadas a menor formalidad, ¿sí? Ahora empezamos a ver también algunos síntomas de agotamiento del empleo informal, de poder absorber la destrucción del empleo formal, lo cual ahí también aparece un riesgo de aumento del desempleo, que ya se empezó a ver en el último dato que nos quedó viejo del desempleo, hay que ver cómo vienen los últimos datos, pero que también arman un escenario donde uno puede ser moderadamente optimista respecto de la inflación, bastante menos optimista en términos de la actividad, que la vemos bastante estancada y con algunas luces amarillas y de preocupación respecto de la dinámica de empleo y de ingresos.
Pablo, y respecto al crédito, porque por ahí podría ser otro de los motores, de los cuales ya vimos, entre el fines del 24, comienzos del 25, es cierto, de niveles muy bajos venía el crédito en términos de PBI, pero ¿ves ahí la mora aflojando? Viene también resistiéndose a una baja sustancial, se ha mantenido en niveles altos, y al mismo tiempo, esto que ya comentaste, salarios no arrancando. Pero ahí ves si empieza a bajar un poco la mora, digamos, ¿va a ser todo muy lento o crees que, digamos, no va a cambiar o no va a mover demasiado la aguja? Si baja la mora, si se reactiva lo del crédito, porque no alcanza con esto que vos marcabas con una suba, nada, casi empatándole a la inflación de salarios. No, nos cuesta ver en el crédito un factor dinámico para los próximos meses. Esto tiene que ver con algunas cosas que venimos viendo y algunas que esperamos que empiecen a pasar. ¿Por qué te digo primero las que venimos viendo? Mira, uno ve efectivamente que hay un problema en términos de mora grande, que está costándole a los bancos resolverlo, que eso se traduce en las tasas de los préstamos, que uno ve que el gobierno ha venido bajando sustantivamente las tasas de interés de los títulos públicos. Esto se expresó en bajas de las tasas de los depósitos, con lo cual el costo de fondeo para los bancos es mucho más bajo, pero a pesar de esa baja del costo de fondeo, las tasas de los préstamos, sobre todo a personas humanas, al público, para el consumo, se mantienen muy altas y se mantienen muy altas efectivamente por el problema de la mora. Ahora, cuando uno sale del universo de las personas y ve qué está pasando por el lado de las empresas, uno ve que a pesar de que las tasas ahí reaccionaron un poquito más, tampoco hay mucho dinamismo y probablemente esto tenga que ver con dos factores. Un poco lo que está pasando en la economía real, que es una economía que no crece mucho y en la medida que no crece mucho no hay tampoco mucha demanda de crédito, ¿sí? Y también yo creo que cierta reticencia de los bancos a prestar en función de cómo ven organizada la política monetaria. Hoy el recuerdo de lo que pasó entre julio y octubre del año pasado todavía está bastante fresco. Y ese recuerdo lo que dice es que enseguida cuando al programa económico se le empieza a tensar el mercado de cambio, la reacción de tasa de interés es muy fuerte, muy agresiva, y eso hace que no sea tan buen negocio prestar. Pensá que si vos le prestaste una empresa a 40% a 2 años y de repente el gobierno sube la tasa como la subió el año pasado, eso pasa a ser un mal negocio. Claro, Entonces, claro. creo que esos dos factores que son los que explican que el crédito no reaccionara están presentes todavía y se suman a un tercero que es que hacia adelante, un poco como charlábamos, se viene la etapa del mercado de cambios más desafiante y probablemente esa etapa requiera un poquito más de tasa de interés y eso también implica que la etapa donde el crédito podía empezar a repuntar empiece a quedar un poquito para atrás. Entonces, nosotros no somos muy optimistas respecto de que el crédito pueda empujar la economía. Esta economía, para crecer, necesitaría impulso o desde los salarios o desde la política fiscal. Y hoy lo que vemos es que el programa económico son dos palancas que tiene, digamos, como inhabilitadas para moverla, y es lo que nos hace pensar a nosotros en un esquema tan de Eh, estancamiento para adelante. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hace un tiempito atrás que como estaba llegando a un cierto límite el ajuste del gasto, ¿crees que lo dijo para dar alguna señal al mercado respecto o más para la economía diciendo, bueno, hasta acá tocamos un piso, o está viendo él una reactivación de la economía, que haya más ingresos por el lado de los impuestos? ¿Por qué crees que lo dijo eso? ¿Porque realmente lo piensa, es así, o qué señal intentó dar ahí? Me cuesta interpretar cuál es la Mm, señal que está dando el ministro. Yo sí lo que veo es que la dinámica fiscal argentina está entrando como con una situación un poco mm, complicada, que es como empieza a tener síntomas claros de lo que se conoce como el ajuste recesivo. Esta idea de que lo que tenés es una meta fiscal muy agresiva y entonces para cumplirla bajás el gasto, pero esa baja del gasto termina impactando en la actividad, claro, esa claro. baja de la actividad afecta a la recaudación y entonces es como un círculo vicioso donde nunca podés salir y resolver esa cuestión. Cuando vemos la dinámica fiscal argentina de los últimos meses, se empieza a ver algo de eso, en particular con los impuestos vinculados a la actividad, con un muy mal desempeño. Entonces, creo que ahí hay algo incluso que se puede terminar transformando en un riesgo para la estrategia de desinflación. Porque cuando miramos la estrategia fiscal del gobierno, lo que vemos es que estuvo de alguna manera compensando la caída de ingresos
con dos instrumentos que tienen impacto directo sobre los precios, que son la baja de subsidios y la actualización del impuesto a los combustibles. Esos dos recursos, que es lo que viene usando el gobierno para tratar de conseguir margen fiscal, hoy están muy comprometidos. ¿Por qué? Porque venimos del shock energético, entonces bajar subsidios implicaría más shock de precios, subir el impuesto a los combustibles implicaría más precio de las naftas en un momento donde le pediste al balance de YPF y de las petroleras que absorban el shock. Entonces, esas dos herramientas están muy comprometidas y entonces vemos una dinámica fiscal compleja, ¿sí? Pablo, sí, ahí te retomo un poco lo que hablabas. Por un lado, bueno, no sos tan optimista para lo que viene, entendiendo cuál es la política que está llevando adelante el gobierno, pero uno mira el mercado financiero y lo que ha pasado, yo lo explicaba recién en el inicio. También unas calificadoras mejoraron la nota, pero el mercado convalidó eso y está bajando el riesgo país, mínimos de 8 años. Los bonos se están subiendo, tocaron récord algunos de ellos. Por el frente financiero y el mercado, ¿está viendo, crees vos, otra cosa a lo que ven la mayoría de los economistas, o es simplemente aprovechar el buen momentum financiero que también te ayudó la parte internacional, que se está resolviendo la guerra? ¿O qué ves detrás de este movimiento, ¿no? De los bonos con subas marcadas y el riesgo país en baja? No creo que sea otra cosa, creo Mm, que es expresión de lo mismo. Argentina tuvo un shock de términos del intercambio muy ok, fuerte y tiene un programa económico que lo que hace es, de alguna manera, aprovechar ese shock positivo para mejorar la posición externa, fundamentalmente comprar reservas, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una expresión positiva del programa que el mercado empieza a valorar. La propia configuración del programa económico hace que efectivamente esa fase, esa parte buena, que es la compra de reservas, tenga una expresión mala o no tan buena en términos de la dinámica de precios y la dinámica de la actividad. Sí, lo que estamos viendo nosotros es que en el frente cambiario, hoy la situación cambiaria de Argentina es distinta, es mucho más holgada que la de los años pasados. ¿Sí? Creemos que, o sea, el shock de precios internacionales que tuvo la economía argentina es muy fuerte y no fue solo sobre el petróleo. Los precios del agro están 10-12% por encima del año pasado. Cuando nosotros hacemos la programación cambiaria, a nosotros incluso nos aporta más dólares el agro este año por el aumento de precios que el sector energético. ¿Sí? Hay una situación mucho más fuerte. Cuando uno revisa los datos, por primera vez desde que asumió este gobierno tenemos superávit de cuenta corriente en sí, la balanza dato no cambiaria, es menor. decir, hay mucho más robustez que se combina además con factores financieros que le son positivos y que en definitiva arman una situación buena para la dinámica financiera. Yo creo que el mercado está empezando a internalizar esa situación y que le abre al gobierno una ventana de oportunidad muy interesante, sobre todo para empezar a pensar el 2027. Hoy cuando miramos el 2026, la mayoría de los economistas estamos de acuerdo con que este mercado cambiario, con estos precios internacionales, con lo que pasó, está más o menos acomodado, y lo que hay son muchas dudas respecto de Del cómo va a 27. gestionar el gobierno el año electoral. Entonces, parece que lo que vamos a ver en los próximos meses es en qué medida el gobierno decide anticipar colocaciones de deuda para blindar los pagos de deuda del año que viene. ¿Por qué? Porque efectivamente 2027 va a ser un año que en términos de dolarización de cartera probablemente sea desafiante, y tener cubierto los vencimientos de deuda puede hacer que esas tensiones por lo menos duren menos y aparezcan más cerca de las elecciones y no se vuelvan un problema de manera tan temprana. Yo creo que la discusión financiera pasa mucho por ahí, y efectivamente hay una ventana de oportunidad que se empieza a abrir ahora y que, por lo menos desde nuestra perspectiva, siempre tiene como la elección de Estados Unidos como punto final. Yo creo que, ese noviembre del 26 es el punto donde hasta ahí, se puede Claro, especular en que claro. el riesgo país baje un poco más o demás, porque creemos que esa situación va a incidir bastante en la dinámica financiera. Pablo, un gusto haber compartido esta charla con vos. La seguimos más adelante. Gracias. Lo mismo, saludos para todos.